ahí eso en conocimiento y lo tengan en vista. Y, ahí al parecer ya no hay más solicitudes. Ya, perfecto. Vamos a dar inicio entonces al seminario del día de hoy, agradeciendo la asistencia de toda la gente que se ha incorporado. Espero que hayan tenido un excelente día. Me presento, mi nombre es Fabiola Cabeza y soy coordinadora de Fundación Pro Bono. Para quienes no la conocen, desde el año 2000 promueve y facilita el acceso igualitario a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social y de organizaciones sociales a través de asesoría jurídica, educación cívico-legal y políticas públicas. Estamos muy contentos de poder estar acá el día de hoy y agradecemos el trabajo en conjunto con Fundación Basura, Movidos por Chile, y con CCU, y la asistencia de organizaciones como Salud Sin Daño, la Municipalidad de Providencia, ANIR, ¿cierto?, que es la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Esta es una instancia muy especial donde vamos a poder dialogar en torno a nuestra responsabilidad con el medio ambiente, y en específico por el tratamiento en torno a los residuos, y qué mejor momento para hablar de esto que en una situación, ¿cierto?, que nos pilla en pandemia, en donde este tema adquiere aún mayor visibilidad. Entonces la idea es que también se puedan ir generando espacios de debate, de discusión, en torno a estos temas de los cuales nosotros hemos sido testigos y, por qué no, también protagonistas. Estamos convocados hoy día para poder hacer el lanzamiento de un gran trabajo en torno a estos temas, efectuado por CCU en conjunto, ¿cierto?, con Fundación Basura y con Movidos por Chile, que derivó en un informe elaborado por los abogados Constanza Abarca y José Aliste, que nos acompañan el día de hoy, a quienes agradecemos su tremendo trabajo, ¿cierto? Ellos son abogados de CCU, que es miembro, ¿cierto?, de la Fundación Pro Bono. Y entonces yo ahora los voy a dejar, agradeciendo obviamente la asistencia de todos, los voy a dejar con quien va a comenzar la exposición el día de hoy, gran abogada, ¿cierto?, de la Fiscalía CCU, quien nos acompaña y nos comparte su conocimiento en forma desinteresada. Muchas gracias, Constanza, te cedo la palabra. Muchas gracias, Fabiola. Muy agradecida. Maca, en la otra presentación, la de residuos. Primero que todo, indicar que este trabajo lo hicimos en conjunto con José Aliste, que también es abogado de la Gerencia Legal, y estamos muy agradecidos de la oportunidad de poder presentar este trabajo. Solo hacer una pequeña acotación: nosotros este trabajo lo hicimos el año pasado y parte cuando todavía no estaba el tema de la pandemia, entonces circunscribimos este trabajo respecto a los residuos sólidos en situaciones de desastre, pero orientado a desastres naturales. No contemplábamos el tema de la pandemia, sin embargo hay temas que igual lo van a tocar, entonces por eso quería como darles ese pequeño contexto. Así que vamos adelante nomás, para respetar el tiempo. Dale, Maca. Primero queríamos comentarles que cuando nos encargaron este trabajo de revisar la normativa, nosotros revisamos con José que somos un país que tiene un alto riesgo de amenazas naturales que generan desastres naturales, porque una cosa son las amenazas, cómo se transforman en desastres cuando no son planificadas. También vimos que el cambio climático ha incrementado esas posibilidades. De hecho, muchos conocen ese mapa que se puede ver acá, que es el mapa de la vulnerabilidad de cambio climático, donde Chile tiene 7 de las 9 posibilidades de vulneración. Entonces, por eso creemos, y por eso nosotros pensamos, que revisar la situación normativa de los residuos de desastre, que es un punto específico dentro de toda la problemática de los desastres naturales, es relevante para saber si se tienen que hacer ajustes normativos o bien cambios culturales con las comunidades y la ciudadanía trabajando en la educación, capacitación y prevención. Nuestro informe pretendió abarcar 3 puntos de vista y es lo que nosotros les vamos a tratar de comentar
en honor al tiempo vamos a ser súper concisos respecto a ciertas observaciones que nosotros tuvimos al respecto. Primero hicimos la revisión de la legislación nacional. En segundo punto de vista, analizamos el protocolo panamericano de gestión de residuos en situación de desastre, que está previsto por la Organización Panamericana de la Salud, dependiente de la OMS. Y en tercer lugar, revisamos el estándar europeo a través de la Oficina de las Naciones Unidas con la agencia sueca. Ese es el contexto de nuestra investigación. Vamos adelante. Antes de partir con la revisión de la legislación nacional, queríamos hacer una reflexión. Japón es un país que tiene también similitudes con nosotros respecto a los desastres o las amenazas que está expuesto. Y nosotros queremos partir con esta primera reflexión porque después vamos a volver a ella. Japón tiene un manejo de desastre basado en la cultura. Por lo tanto, no solo apunta a que todo esté legislado, sino que lo que apunta es que todos los organismos vayan en una línea de acción, porque los desastres naturales tocan muchos aspectos de nuestra vida. Por eso, para un japonés cualquiera que ha aprendido sobre los desastres, es necesario que cada ciudadano tenga un plan en la cabeza. Y eso es la pregunta que nosotros también queremos resolver. Nosotros, como chilenos, ¿tenemos ese plan en la cabeza cuando se trata de los desastres y cuando se tratan los residuos? Por ejemplo, ¿tenemos ese plan de qué hacer con nuestros residuos COVID? A mí me pasaba que cuando yo me hice esa pregunta, yo no necesariamente sabía qué hacer con esos residuos. Y eso es lo que tenemos que tratar de poder resolver a través de la legislación, de la cultura y del impacto con la ciudadanía. Sin más, con esa reflexión en la cabeza de tener un plan en la cabeza respecto a qué hacemos con nuestros residuos en la emergencia, les podemos contar que nosotros hicimos una revisión de 6 normativas que les vamos a pasar a detallar, que son la Ley 2920, que es la responsabilidad extendida del productor, planes de emergencia de la ONU, el anteproyecto de ley de cambio climático, que todavía no es ley, el decreto supremo 594, que ve en algunas características el tema de los residuos no peligrosos, vimos los residuos peligrosos y las sustancias peligrosas. Vale, Macarena. Antes de entrar con la legislación nacional, queríamos comentarles ciertas características que nosotros observamos. Primero, observamos que la legislación nacional no apunta a una legislación basada en desastres o en desastres naturales. En general, la legislación nacional apunta a situaciones de normalidad y lo que, por supuesto, que quiere proteger la salud de las personas y el medio ambiente, pero no tiene en sus capítulos temas de cómo manejar los desastres, excepto algunas excepciones que son los planes de emergencia, planes de manejo. Pero toda nuestra normativa respecto a los residuos no tiene esa mirada. Segundo, encontramos que hay distintos actores cuando se ven los residuos. Por ejemplo, está por un lado el tema del Ministerio de Salud, con las Seremi de Salud respectiva, y por otro lado están los Ministerios de Medio Ambiente, y en temas de desastre está la ONEMI. Son organismos que no necesariamente conversan, por lo tanto tienen una mirada diferente respecto a qué es lo que se hace en cada caso. Después, encontramos que la normativa está orientada a regular actividades del titular. No existe una mirada como global, sino que se apunta a un riesgo específico de un titular específico. Por lo tanto, no contamos con una mirada global de que mire qué pasa con los residuos en una situación de desastre, sino que tenemos una normativa que apunta a temas muy específicos según el tipo de riesgo de la actividad productiva que se realiza en ese sector. Con esas pequeñas observaciones voy a pasar a indicar lo que nosotros encontramos que son relevantes en cada legislación que nos pueden ayudar a construir este como especie de manual que debería tener la comunidad o este plan en la cabeza que deberíamos tener todos. Hicimos la revisión de la normativa de residuos peligrosos, que es el DS 148, y los aspectos relevantes que podríamos destacar es que sí identifica los residuos, los clasifica, dice qué es residuo peligroso. También tiene planes de manejo. Cuando yo tengo una cierta cantidad de toneladas, entonces yo tengo que tener un plan de manejo. El plan de manejo, en el caso, debería decirme qué hago con los residuos, dónde debería responder todas las preguntas y además los planes de contingencia en el caso de que llegan a haber también emergencias en ese sentido. También es un buen identificador de peligrosidad. Habla de cuáles son los residuos tóxicos, los inflamables, corrosivos,
Y también habla de los requisitos que deben tener estos residuos, por ejemplo, los espesores, la rotulación y los rellenos de seguridad. Segundo punto que revisamos es la normativa de residuos no peligrosos. Y una característica que nuestro sistema normativo tiene y que se agradece es que finalmente tiene una trazabilidad en los residuos. Entonces dice, por ejemplo, dónde los tengo que generar, cómo los tengo que almacenar, dónde los tengo que transportar, cuál es el tratamiento de la disposición final, y cada uno de esos tiene una cadena de autorizaciones. Esto es un sistema que no todos los países lo tienen y que es valioso. Valioso en el sentido de cuando estamos en una situación de normalidad, sabemos qué pasa con nuestros residuos. No necesariamente eso se va a cumplir cuando estemos en una situación de emergencia, pero creemos que una institucionalidad que tenga ese punto de vista es muy útil. Ahí como que se me tapó el, el tercero. Y respecto a sustancias peligrosas, que es el decreto 43, que es un decreto, entre comillas, joven, las características que podemos tener aquí es, y lo que agradecemos de esta normativa, es que hace la clasificación según la norma chilena 382, que clasifica las sustancias explosivas, inflamables, tóxicas. Hace también hincapié que se tienen que hacer capacitaciones anuales, esto siempre pensando en el establecimiento. Tienen que haber cadenas de mando, planes de emergencia y simulacros, que son perspectivas que toma la normativa que encontramos que son relevantes. Es una mirada muy técnica y muy institucional, pero encontramos que son elementos que son relevantes que la normativa haya abordado. Sigamos nomás. Ahora encontramos nuestra querida ley REP, que CCU conoce bien porque nosotros hemos trabajado mucho en ella también, que es nuestra ley marco de gestión de residuos y responsabilidad extendida al productor. La ley REP, dentro de los objetivos que tiene, es disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y tipo de valorización. Pero la ley REP, en su corazón, lo que quiere hacer es finalmente que el que produce, el que pone a disposición en el mercado el producto, que son, además son productos prioritarios, no son todos los productos, son, en nuestro caso, por ejemplo, son los envases e embalaje, que nosotros nos hagamos cargo de respecto a lo que pasa con ese residuo, y eso se hace a través de sistemas de gestión, y luego que pueden ser individuales o colectivos, y luego que pasen, y después que eso se valorice. En la ley REP, o en general el sistema de la ley REP, no está pensado en un mundo donde haya generación de residuos de desastre. Pero sí encontramos, cuando nosotros hacemos el análisis previo, que cuando esto esté en operación, el sistema de gestión va a ser un ente muy especializado en qué hacer con los residuos. Por lo tanto, encontramos que hay muchas oportunidades respecto a qué puede pasar con los sistemas de gestión en un desastre. Además, las municipalidades, y eso lo sabe bien también la Municipalidad de Providencia, que también sé que lo va a revisar, ellos también pueden ser gestores, por lo tanto ellos van a cumplir un doble rol en un desastre, porque van a ser un organismo que va a estar muy especializado en cierto tipo de productos prioritarios, por supuesto no todos, por un lado ser el gestor de los residuos y por otro lado ser el actor de la comunidad local, que tiene que ir a resolver en las breves horas de los desastres qué hacer con ellos. Por eso creemos que esto puede ser una herramienta muy importante y debería considerarse, por ejemplo, una municipalidad, ¿qué hacer con esto? También la ley RED contempla temas de educación ambiental, por lo tanto también creemos que esto es un aporte que si bien en su origen o lo que está pensado en la ley RED no está pensado para esto, sí creemos que es un elemento que tenemos que considerar. Por ejemplo, las municipalidades, si son gestoras, y también tienen esta otra misión de gobierno local, deberían preguntarse dónde se generan los residuos según cada tipo de desastre. Por ejemplo, un terremoto o un incendio tiene residuos diferentes, por lo tanto, debería preguntarse cuáles son las alternativas que tiene en caso que colapse un sistema, dónde se podrían disponer aquellos residuos, sabe cuáles son los materiales peligrosos que existen en su comuna. Esas son las preguntas que una municipalidad, tanto como gestor como municipalidad, debería hacerse. Yo creo que por eso la experiencia que nos va a entregar la ley REP va a ser muy relevante. Respecto al anteproyecto de ley de cambio climático, lo que nosotros revisamos es que la ley lo que le pide es que se van a generar planes y planes sectoriales identificando los riesgos de mitigación y adaptación.
La UNEMI es quien va a tener que generar estos instrumentos de gestión de amenazas y tiene que incorporar criterios de adaptación y mitigación a los mismos. Por lo tanto, le va a pedir que los organismos del Estado, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente con Salud, trabajen coordinadamente en la gestión de desastres, que yo creo que es un elemento significativo para avanzar, como ya les comentamos, en Chile, que en general es un país muy vulnerable a amenazas que pueden transformarse en desastres, que se oriente a través, por ejemplo, de una institucionalidad como la Ley de Cambio Climático. Un punto importante que no está en el anteproyecto de ley de cambio climático, pero sí es relevante, que nosotros tenemos los NDC, que son nuestras contribuciones determinadas, que nosotros para cumplir nuestros grados, no subir los grados de temperatura, uno de los compromisos que adquirió Chile es hacer una estrategia nacional de residuos orgánicos. Nosotros consideramos que ese punto también es un tema a relevar, independiente que no sea una norma propiamente tal, pero recién se está trabajando, de hecho creo que recién se subió a la consulta para ver qué podemos hacer. Encontramos que es un elemento de educación ciudadana en caso de crisis que va a ser muy relevante. Por ejemplo, ¿qué pasa en un desastre? Yo no sé qué hacer con mi basura orgánica. ¿Tengo algún plan en la cabeza respecto a qué hacer con ella? Y puedo solucionar desde mi comunidad, ser un poquito más autovalente y no siempre esperar que sea la autoridad la que vaya a buscar mis residuos domiciliarios. Si yo no tengo esas respuestas, probablemente se van a generar muchos más problemas. Por ejemplo, se van a generar vectores o van a haber contaminación de los ríos. Por eso necesitamos también que todas estas leyes se articulen no solo en base a la técnica, sino en base a qué puede hacer una comunidad respecto a esa información. Por último, nosotros revisamos los temas de la UNEMI. La UNEMI lo que hace, también tiene planes básicos de coordinación según el tipo de desastre. El que más se parecía a los temas de residuos era aquel que estaba vinculado a sustancias o materiales peligrosos. También hace una clasificación según la NH 382, hace sistemas de alerta, coordinación, pero es una mirada muy institucional. No resuelve muchas de las preguntas que nosotros queríamos encontrar, que era qué hago, cuáles son los parámetros. Siempre es esperar que la institucionalidad llegue y no darle respuestas a la comunidad para ver qué también puede hacer en ese mismo plazo, a lo mejor en las primeras horas de la emergencia. Digamos. Luego el análisis que hicimos, que fue el análisis comparado, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por tratar de resumirlo, porque, por ejemplo, solo el protocolo panamericano son como 150 páginas, que nosotros recomendamos con José porque es un manual que de verdad explica, si bien cada situación es diferente, no es lo mismo un incendio en Valparaíso que un incendio en Concepción, pero sí entrega herramientas a las personas y a los gobiernos locales de qué hacer con los residuos cuando pasan las emergencias. Y son temas prácticos, es decir, por ejemplo, no, si usted va a hacer un relleno sanitario, fíjese que no hay un río. Si usted necesita sacar los escombros, mira el mercado de escombros. Entonces, nos entrega herramientas, y son, por supuesto, recomendaciones que cada país tiene que hacer, pero que nosotros consideramos que son útiles y que no están en ninguna parte de la legislación, que si bien también coincidimos que no todo se puede legislar, pero que sí fomenta el tema de la autocapacitación y capacitación que consideramos que deben tener los gobiernos locales o las comunidades empoderadas. Entonces la Organización Panamericana de Salud nos entrega varias herramientas, que por ejemplo hay que identificar los residuos. Todo esto son fases previas, porque cuando ya llega el desastre hay que actuar. Si nosotros no sabemos dónde están los residuos, si no sabemos dónde están las fuentes, cuáles son las potenciales a la salud humana, los volúmenes que se podrían llegar a generar, entonces implementarlo en el desastre propiamente tal cuesta mucho más. Respecto a la ONU, que también hace, que es el estándar europeo de la agencia sueca, hace clasificaciones que para nosotros también son importantes porque distinguen lo que hay que hacer entre las 0 y 72 horas y las 72 horas después. Y, por ejemplo, también tiene un tema de que identifica previamente cuáles son los residuos que se generan según cada tipo de desastre. Después les voy a mostrar un ejemplo. Identifica los problemas, hace mapeos de residuos. Yo creo que ese es un punto súper relevante que pudiesen tomar, por ejemplo, algunas organizaciones o algunas municipalidades, saber dónde están sus residuos y sus potenciales residuos. Y respecto a eso, prioriza las decisiones por cada fuente de residuos con un sentido común.
También, por ejemplo, revisa qué pasa, por ejemplo, si un hospital es el que finalmente tiene un problema. ¿Qué pasa con los residuos peligrosos que hay en los hospitales? Nos pasa ahora con el tema del COVID, que no sabemos bien qué hacer con las mascarillas, qué hacemos con las jeringas. Todas esas problemáticas también las aborda. Identifica los equipos disponibles que debería tener y también hace un tema de cómo cuento con algunos recursos y ver respecto a esa priorización cómo lo voy a hacer. Un tema relevante también es el sistema de datos, y nosotros lo sabemos bien ahora con el tema de la pandemia. ¿Cómo poder generar un sistema de datos de los residuos que nos pueda ser de utilidad en el futuro? Y otro punto que no es menos importante es poder definir previamente quién es el dueño de los residuos en los momentos de desastre. Como yo, por ejemplo, les dije, por ejemplo, un sistema de gestión podría valorizar esos residuos, pero si yo no sé de quién va a ser cargo esos residuos en ese momento, entonces todas estas labores se pueden ver entorpecidas. Por lo tanto, tener una definición previa de quién podría ser el dueño de ese residuo en ese momento, o tener al menos varias variables para identificarlo, creemos que es un punto relevante que el estándar europeo reconoce. Bien. La otra. Este, por ejemplo, es un breve resumen del análisis que hace, por ejemplo, la OPS y la ONU. Identifica, por ejemplo, los incendios forestales, qué daños se generan, qué tipos de residuos y cuáles son los impactos. Y a partir de esto, entrega recomendaciones generales. Por supuesto que cada uno lo tendría que adaptar a su propio interés, a su propia realidad, y lo hace, por ejemplo, de diferencia con los terremotos. Nosotros, por ejemplo, que tenemos tantas amenazas como terremotos, inundaciones, incendios, creemos que es un buen elemento, un buen punto de partida, que también, si bien la UNEMI lo contempla, no lo contempla con este nivel de detalle, al menos en los niveles de residuos. Y que por eso encontramos que son elementos que sí podrían ayudar a hacer esta bajada comunitaria, bajada local o incluso institucional, porque está muy orientada hacia los titulares que desarrollan actividades, no necesariamente el bien jurídico protegido como en una comunidad. Bien. Entonces, para ser como bien concisos con el tiempo y para no pasarme más, podemos hacer ciertas conclusiones. Encontramos que la legislación nacional sí tiene grandes fortalezas, como por ejemplo, que tiene la trazabilidad de los residuos, cuenta con elementos importantes, como por ejemplo, las clasificaciones, también sabe cómo disponer, también tiene planes de manejo, sistema de autorizaciones, pero en general está apuntado a tiempos muy normales o emergencias muy puntuales. Nuestra legislación está alocada en el titular, por lo que le falta esa mirada comunitaria que no necesariamente tiene que haber un cambio normativo, pero sí tiene que haber una capacitación intensa y coordinación intensa de aquella institucionalidad, que puede ser la UNEMI, que puede ser salud, para saber qué hacer. Revisar, nosotros encontramos el rol de las municipalidades y los sistemas de gestión que van a tener una alta especialidad en los residuos. En general, el sistema de gestión en residuos no peligrosos. Las conclusiones de la Organización Mundial de Salud, creemos que este instrumento es un manual que puede servir de base para una bajada local, porque tiene elementos prácticos y puede ayudar a la creación de guías y mapas de riesgo. Respecto de la ONU, encontramos que este manual también ayuda mucho a hacer esta diferencia entre tipos de desastre y nos dice que no todo siempre tiene, nosotros los abogados nos encanta generar normativa por todo, entonces dice que no todo tiene que tener un criterio normativo sancionador, lo que primero que tiene que primar es la transparencia, la capacitación y la información. Por eso encontramos que tiene que haber un conocimiento cabal del entorno, y eso se puede hacer a través de planes reguladores, de saber qué hay en las industrias, saber los residuos que se cuentan con ellas, y ser transparente de qué es lo que hay, no solo en una industria que está en una esquina, sino que finalmente tener un frente industrial y saber lo que podría llegar a pasar. Comunicación y capacitación preventiva y el diálogo con la sociedad civil. Sí. Y nosotros quisiéramos compartir dos reflexiones para no pasarnos en el tiempo que nosotros encontramos también a partir de la investigación que la hace Stefan Kaiser cuando hace su artículo respecto también a la ética y a la ética que deberían tener en los desastres. Primero, los desastres no son un asesino aleatorio. En general, los desastres
no matan al azar, sino que afectan socialmente a las personas más vulnerables. Entonces, para que no pensemos, es un deber ético anticiparse a esto porque va a afectar a la gente más vulnerable, que no necesariamente es la gente que tiene menos recursos, sino que también a mujeres, a niños, por lo tanto es relevante pensar en eso. El segundo mito es creer que siempre que hay un desastre yo tengo que desalojar a la gente de donde vive. Y eso no es necesariamente así, porque una comunidad empoderada, una comunidad que sabe lo que tiene que hacer, con este plan en la cabeza que yo les dije, podría incluso enfrentar mejor un desastre si supiera qué hacer en su territorio y no despojarse de su territorio. Por supuesto que hay ciertas situaciones donde sí o sí van a tener que abandonar el lugar, pero no es una regla de oro. Y el tercer mito que nosotros queríamos desmitificar también y compartir es que las víctimas, siempre se piensa que las víctimas no pueden ayudar porque están siempre en shock. Que eso no es así. Los estudios han demostrado que las personas pueden ayudarse siempre que están bien capacitadas a recuperarse sin la ayuda, incluso la intervención estatal. Nosotros tenemos que pensar que hay muchos desastres donde la intervención institucional puede no llegar o llegar muy tarde. Entonces, por eso encontramos que el foco también tiene que estar orientado a poder empoderar a las comunidades. Y por último, nuestra última reflexión, acá. Existe una palabra en Japón, y por eso quería volver a la reflexión inicial de Japón, yo no hablo japonés, entonces se llama Kokoro no Kea, que se llama cuidado del corazón. Y este es un modelo japonés que ellos también incorporaron a través de su propia experiencia en desastre y que se sustenta en la recomposición de la salud mental, no solo a través del estrés postraumático que genera un desastre, sino la creación de una conciencia y prevención antes que sucedan los hechos. Es un modelo que no solo piensa en cuando yo estoy en el desastre que voy a hacer, sino que es un modelo permanente que está pensando en eso, en cuidar el corazón antes de que pasen los desastres. Lo bueno es que la ONEMI, por ejemplo, está aprendiendo de ese modelo y yo creo que va a ser un modelo muy útil para poder enfrentar esta situación. Y eso queríamos decir que a partir del informe que tiene esta mirada normativa, pero también tiene esta mirada como de protocolos, de recomendaciones, creemos que cada uno tiene que hacer su parte desde la institucionalidad, desde la sociedad civil, desde los gobiernos locales, que puedan ayudar a esto. Así que no quería quitarles más tiempo, así que eso les podíamos comentar. Eso. Muchas gracias, Constanza. Nos quedamos entonces con la reflexión final, agradeciéndote por tu trabajo junto a José. Ahora le damos la palabra a Marcela Medinagal de Salud Sin Daño. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que tocó la presentación de Connie antes porque me respalda con toda la institucionalidad que tenemos respecto a los residuos en el país. Yo voy a hablar de este interrogante de qué pasa con los residuos hospitalarios en pandemia y en particular lo que está pasando, ¿cierto?, en estos meses en que estamos enfrentando la pandemia por el COVID-19. La siguiente, bueno, contar un poco de la misión que tiene Salud Sin Daño, que es transformar el sector del cuidado de la salud en todo el mundo para que reduzca su huella ambiental, se convierta en un punto de referencia para la comunidad en materia de sustentabilidad y se posicione como un líder del movimiento global para la justicia y salud ambientales. Esto a través de unos objetivos generales que son proteger la salud pública frente al cambio climático, transformar la cadena de suministro del sector y construir liderazgo para la salud ambiental. La siguiente. Acá podemos ver que nuestra red global tiene más de 1.300 miembros que están presentes en 69 países, y si nos vamos al detalle de América Latina, vemos que son más de 800 miembros, pero que en realidad representan los intereses de más de 5.600 hospitales y de centros de salud. Es una red global que constituye una comunidad mundial de hospitales, de sistemas de salud, de organizaciones profesionales y académicas que buscan reducir su huella ecológica y promover la salud ambiental. Entonces, imagínense en este contexto, nosotros tenemos una serie de programas y de iniciativas que trabajamos con los miembros de la red global. En este contexto de pandemia en Chile y en los otros países de la región,
lo que significó esta sobrecarga de atenciones y etcétera. Entonces, más que presentar como qué se hace con el manejo de residuos hospitalarios, vamos a verlo también, por cierto, es contar también estas interrogantes para generar debate. De qué es lo que nos deja esta pandemia, en qué debemos estar preparados por si pasa nuevamente algo parecido, en qué debemos enfocarnos en trabajar, ¿cierto?, en esta recuperación post-pandemia, la siguiente. Entonces, ¿cuál es la primera reacción desde los miembros de nuestra red global? Es que este tema de los residuos aparece como un tema prioritario, ¿ya? Se requiere tener un soporte y argumentos para desarrollo de protocolo, o más bien para generar detalles de protocolos o argumentos del manejo de los residuos en el contexto pandemia, y además se requiere priorizar recursos. Recordemos que hay un tema de stock de algunos elementos del sector salud, desde, no sé, guantes, mascarillas, etcétera, que a la región, ¿cierto?, de Latinoamérica costó que llegaran. O sea, había todo un tema también ahí de cómo conseguir que llegaran estos elementos. Por lo tanto, se requiere priorizar algunos elementos desinfectantes y otras cosas, y por lo tanto también generar o minimizar la generación de residuos. La siguiente. Entonces, para hacer un contexto muy general y como recordándonos lo que nos contaba de la normativa un poco, Constanza, casi todos los países tienen una forma diferente de codificar y clasificar los residuos, en particular los infecciosos, que son los asociados al COVID. Los pueden llamar infecciosos, de riesgo biológico, biopatogénico. En particular en Chile se les llama especiales, son los residuos especiales, y además se utilizan códigos de colores diferentes para segregarlos y manejarlos, generalmente, pero no siempre, rojo y amarillo, y en Chile se utiliza la nomenclatura amarilla. Algunos países insisten en que algunos tipos de residuos sean incinerados, mientras que otros no. Y en general, cada país debe seguir sus lineamientos nacionales. Tenemos una normativa bastante robusta al respecto. Aparte del decreto 148 que mencionaba Constanza en su presentación, hay uno en particular para el manejo de residuos de establecimientos de salud en Chile, que es el decreto 6, ¿cierto? Que ahí habla de la clasificación y un montón de condiciones y cosas que se deben cumplir en el manejo. Y también aquellos países que no los tienen deben seguir las pautas de la OMS, la siguiente. Entonces, también tenemos que entender que dentro de un establecimiento de salud, de esta torta, ¿cierto?, de generación de residuos, hay una parte, y que es la mayor parte de los residuos, entre un 75 y un 85%, que es similar a los residuos que se generan municipales o comunes, y que por lo tanto suponen un riesgo bajo, a menos, cierto, que se los lleve a incineración, porque ahí se generan sustancias tóxicas, y solo un 5% de esta torta, digamos, corresponde a los residuos infecciosos. Entonces, en este sentido, la segregación es clave, porque si partimos de una buena segregación de los residuos infecciosos, de los que tienen características comunes o bajo riesgo, la fracción de residuos que nos importa manejar con mayor cuidado es menor, digamos, en su contexto total. La siguiente. Entonces, ¿qué dijo la OMS, cierto? ¿Qué aconsejó? Porque surgen un montón de ideas y ideas creativas como para manejar los residuos, así como, ¿y si le ponemos cloro también? ¿Y si le agregamos alcohol? ¿Y si usamos doble bol? Etcétera. Entonces, bueno, o puede ser, oye, y estos residuos, tal vez necesitamos que todo lo que sea con COVID se incinere, etcétera. Entonces, ¿qué dice la OMS? Dice que los sistemas que ejerzan mejores prácticas para residuos infecciosos también deberían ser capaces de gestionar los residuos potencialmente infectados con el COVID, que los sistemas de segregación deberían seguir funcionando de la misma manera, que no es necesario tratar estos residuos previamente con un desinfectante, y que en concreto los residuos asociados al COVID-19 no se gestionan de una manera distinta a otros residuos infecciosos, ¿ya? Entonces, esa parte es como buena porque ya teníamos toda una normativa y un manejo que se estaba cumpliendo de antes. La siguiente. Entonces, en las láminas siguientes lo que vemos son las recomendaciones generales que entrega la OMS para el manejo de los residuos en el contexto del COVID,
y que hablan de separarlos en la fuente, segregar, ¿cierto?, por categorías, de acuerdo a la nomenclatura de cada país, depositarlo en contenedores con el código de color que los identifica, en particular en Chile es el color amarillo, etiquetados, retirarlos al menos una vez al día, que los contenedores sean transportados por rutas seguras, a prueba de fuga, etc. La siguiente también sigue con recomendaciones y vemos que son recomendaciones que en realidad son para el manejo de todos los residuos infecciosos y peligrosos que se generan en un establecimiento de salud, y que habla de que tienen que tener zonas de almacenamiento protegidas de plaga, que los residuos tienen que ser tratados con métodos de no incineración, ¿cierto? Especialmente se utilizan tratamientos a base de vapor, como autoclave y microondas, que toda tecnología nueva que queramos implementar tiene que ser validada y testeada regularmente, y que tras la desinfección los residuos pueden ser llevados a disposición final o reciclaje. En particular, en Chile la autoridad sanitaria, los tratamientos que tiene autorizados mezclan una tecnología combinada de vapor y calor en autoclaves y triturador. Entonces, los residuos en el fondo no quedan reconocibles, no deberían llegar a ser reutilizados una vez que ya son tratados. ¿Ya? Y ahí dejo el link, y a lo largo de la presentación van a ver varios links que pueden descargar material de la OMS y también de Salud Sin Daño. Pero aquí vienen las interrogantes. Hablamos de este 5% que está bastante bien manejado, ¿cierto? No sé con certeza si en cada rincón del país es así, pero hay una normativa y hay multas y ¿cómo se llama? Y fiscalización al respecto. Pero ¿qué pasa con esta fracción no infecciosa, que es el 80% de la generación de un hospital? ¿Cierto? ¿Cómo manejamos esta fracción cuando hay un aumento importante en el volumen de generación de plástico, de embalaje, de papeles, de cartón, etcétera, por el aumento en la atención en pacientes? O sea, imagínense que cada kit para hacer el test PCR, cada mascarilla, cada guante viene en una bolsa, en otra caja y en una caja gigante. Entonces tenemos una cantidad de embalaje tremenda, por lo tanto el volumen se dispara, ¿cierto? Entonces, la gran discusión, por otro lado, es categorizar estos elementos de protección personal, mascarillas, guantes, batas, sabanillas desechables, etcétera, y decir, ¿son infecciosos? ¿Es residuo común? Se puede definir que todo lo que está dentro de un hospital asociado a la atención de un paciente COVID positivo es un residuo infeccioso, pero ¿qué pasa con aquellos que están haciendo cuarentena preventiva en su casa? Quedaron un poco en el aire en un principio las residencias sanitarias, porque son hoteles, son lugares que no tienen un domicilio incluso registrado para poder hacer esta declaración de residuos que tenemos implementada en Chile, etc. La siguiente. Y por supuesto tenemos el tema de la generación de plástico y la mala disposición de elementos de protección personal. Entonces, tomando un poco también lo que decía Constanza, esto requiere un cambio cultural y no requiere un manejo que sea en pandemia y en desastre, sino que requiere un manejo que esté asociado a otras políticas de antes, ¿cierto? Esta foto está tomada del National Geographic de junio, entonces imagínense la cantidad de plásticos, toneladas que llegan anualmente al mar, y se le va a sumar una cantidad importante de estos elementos de protección por la pandemia del COVID. Entonces tenemos que ponernos a pensar, si el 80% es basura que está asociada o que es asimilable a un residuo domiciliario, empecemos a trabajar de antes, ¿cierto?, post pandemia, en reducir esta generación, en poder reciclar lo que más podamos, en comprar con menos embalaje, etc. La siguiente, ya como para ir terminando en honor al tiempo, bueno, contarles que nosotros tenemos un informe anual de hospitales que curan el planeta. Esta sería nuestra cuarta versión. En la versión 2020 incluimos un informe especial COVID-19, donde queremos destacar las acciones especiales de establecimientos de salud de esta red global de hospitales verdes de América Latina, que logran continuar con su compromiso con el medio ambiente, con pandemia y todo, ¿ya? Entonces la siguiente, y aquí vemos ejemplos a grandes rasgos de lo que han estado trabajando: usar desinfectantes más seguros y oportunos.
¿cierto? La oportunidad de priorizar aquella primera línea que de verdad necesita utilizar un desinfectante, y que sean, ojalá, menos contaminantes y que generen menos sustancias que contaminen la disposición final. El uso de elementos de protección personal reutilizables también, uso de vajillas, sábanas reutilizables en pacientes que son COVID negativos, o tratar de dejar aquella fracción desechable para los que están atendiendo pacientes que están graves, confirmados positivos, etc. Luego la autoridad sanitaria y el Ministerio de Salud contaba que el ciclo de lavado a entre 60 y 90 grados de la ropa, ¿cierto?, elimina el virus. Por lo tanto, ¿necesitamos tener todo desechable? Entonces esas son las interrogantes. Desestimación del uso de cabinas y túneles para desinfectar personas. Estas cabinas y túneles no están hechas para desinfectar personas, los desinfectantes son para superficies, no para personas. Son otras las medidas que debemos tomar las personas para no contagiarnos. El uso de termómetros para toma de temperatura corporal que no sean a base de mercurio, ¿cierto?, infrarrojos y reutilizables, etc. Bueno, y ahí están los links para que ustedes puedan revisar incluso los casos, las iniciativas, y cuando lancemos el reporte ojalá también lo puedan revisar. Así que las últimas, por favor. También hicimos un compilado especial con nuevos materiales y recursos para apoyar el trabajo del sector salud en el contexto de la pandemia del COVID, con este tipo de insumos, con guías y que tienen relación a desinfectantes, al manejo de residuos, a la desestimación del uso de túneles y cabinas desinfectantes en personas, etc. Así que la siguiente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Te agradecemos por tu exposición y le informamos a todos los asistentes y las asistentes que pueden hacer sus preguntas en el chat y van a ser respondidas en el espacio asignado para aquello. Ahora le doy la palabra a Paloma Valenzuela de la Ilustre Municipalidad de Santiago. De Providencia. De Providencia, Fabiana. Disculpa. Sí, de Providencia. Oye, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es súper atingente lo que estamos conversando. Ambas ponencias hablaron sobre la gestión de residuos asimilables a domiciliarios, y en realidad es lo que nos compete a nosotros como Municipalidad de Providencia. Haciendo un poco de contexto, la Municipalidad de Providencia hoy día está liderando la implementación de lo que va a ser el modelo de la ley REP, de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Entonces todo esto ha sido un desafío, porque de verdad poder gestionar los residuos, seguir con las políticas ambientales que hemos impulsado desde hace un montón de tiempo, ha sido súper complejo con el escenario a nivel mundial y nacional que hemos visto. Así que, Maca, porfa, la siguiente. Bueno, principalmente nosotros nos dedicamos a gestionar los residuos asimilables a domiciliarios, y hoy día en el contexto de pandemia hemos visto que ha incrementado, pero se ha cuatriplicado el consumo de las compras en línea, y por ende hay un aumento en la generación de residuos, como son todos los envases y embalajes, asociados, ¿cierto?, a las compras de delivery, a diferentes tipos de plástico, porque en realidad todo, como que cuando nos dijeron, ¡pum!, pandemia, todo lo asociamos a que todo debiese venir muy higienizado, a que todo debiese venir sobreembalado, porque en realidad no sabe quién puede estar contagiado y quién no puede estar contagiado. La próxima, por favor. ¿Cómo se han gestionado los residuos en Chile durante la pandemia? A nivel global, se ha optado por sistemas de incineración de residuos asimilables a domiciliarios o disposición en relleno sanitario, incluso en países que tienen la ley REP implementada hace 20 años. Se considera que obviamente este año era súper difícil poder cumplir las metas de recolección asociadas a la ley REP. ¿Por qué? Porque se enfocaron solamente, ¿cierto?, en poder resguardar la salud de las personas y evitar posibles focos de contagio, como pueden ser sistemas de acopio o puntos de reciclaje, entre otras cosas. Y en Chile también se cerraron puntos de reciclaje, sobre todo en la región metropolitana, y aquí hay ejemplo de ello. O sea, por ejemplo, la red de puntos de triciclo se cerró completa, el punto de Vitacura, los puntos de La Reina, los puntos de Santiago, y bueno, Providencia tiene varios sistemas que son un mix que van haciendo que esta gestión de residuos sea mucho más integral. La próxima. Bueno, como les contaba, cierre de puntos de reciclaje, por lo tanto hubo una caída de un 40% a nivel industrial con respecto a la posible venta y valorización de residuos
potencialmente reciclables. También, por ende, bajaron los precios de la compra de kilo de material. Por ejemplo, un kilo de cartón bajó a 5 pesos. Entonces, obviamente el cartón de las compras que hicimos por internet, este sobreembalaje que generamos, bueno, ¿quién se lo va a llevar? Nadie se lo va a llevar, porque, por ejemplo, los recicladores de base, en una situación de pandemia donde se han visto muy afectados, no les conviene en realidad ir a buscar un montón de volumen de cartón que en realidad no va a ser nada de sustento económico. Y además acá hay una infografía de cuánto puede el tiempo de vida del virus en ciertos materiales. Entonces, igual los materiales que son potencialmente reciclables y que se gestionan en estos puntos tenían, ¿cierto?, la posibilidad de que Muy durara estable. más tiempo A el veces virus. bien, muchas veces. Ay, se coló alguien que está hablando, parece. Sí, ya Ya, se escucha. la próxima, porfa. Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente lanzó una campaña para ayudar a los recicladores de base, ¿cierto? Los servicios, los puntos de reciclaje y los sistemas de acopio cerraron, las plantas están cerradas, por lo tanto, ¿cómo podemos ayudar a que este sistema siga avanzando y siga con el flujo? Entonces optaron por un programa que se llama Recicla en Casa, que tenía por objetivo que en realidad las personas pagaran por los retiros, y acá se muestra, ¿cierto?, cuánto cuesta, de 1 a 4 casas tiene un valor, y de 5 casas o más tiene otro valor, donde en realidad el sustento económico se va directamente en la logística del retiro, más que en la venta del producto, considerando, ¿cierto?, que bajaron además los precios por kilo. Pero también el Recicla en Casa tuvo una demanda gigantesca y obviamente se vieron sobrepasados, y ahora tú entras a la página y también está limitado el número de personas que puede realizar ese servicio, y por lo tanto también tienes que esperar para poder gestionar tus residuos. La próxima. Bueno, en Providencia teníamos, ¿cierto?, este sistema de puntos verdes en los parques y plazas, y que les puse estas fotos porque en realidad yo creo que si aquí hay vecinos de Providencia o también usuarios que utilizaban estos puntos, muchas veces se encontraron con esta imagen, ¿cierto?, de los puntos que estaban en parques y en plazas, donde las personas podían dejar su material. En realidad, en pandemia y sin pandemia, los puntos estaban colapsados igual. El problema que nos pasó fue que teníamos 2 equipos que eran los que realizaban el servicio, y ambos equipos se contagiaron con COVID. Entonces, estos equipos rotaron, ¿cierto? Se fueron con sus cuarentenas, vino un otro equipo, y después ese equipo también se contagió. Y no se contagió solamente por haber hecho este trabajo, sino porque además nos dimos cuenta de que estaban apareciendo un montón de residuos que no correspondían, y que ya lo hablaron, ¿cierto?, en la ponencia anterior, residuos como mascarillas, guantes, residuos hospitalarios, entre otros, y todos asociados a estos equipos de protección personal para no contagiarse del COVID. Por otro lado, estaba Mi Barrio Recicla, que veníamos como avión, habíamos implementado el 100% de la zona 1 y alcanzamos a implementar un 30% de la zona 2, que también es muy densa en edificios de Providencia, y se pausa debido a la pandemia. ¿Por qué? Porque tampoco podíamos asegurar la higienización total de las soluciones de acopio para los diferentes edificios. Y la zona 3, que es todo el sector de Manuel Montt hasta Vicuña Maquena, y todo el sector que va desde Providencia hacia el Cerro San Cristóbal, siempre estuvo pactada para que su inicio comenzara desde el 1 de septiembre de este año. Y el Providencia Recicla Orgánico, que es nuestro programa estrella para la gestión de residuos orgánicos, que es casi el 60% de nuestra basura, seguimos obviamente con capacitaciones en línea y entregando los kits en unos delivery sin envase, sin embalaje, que hicimos nosotros mismos y que los fuimos entregando en las casas y en los departamentos de nuestros vecinos que ya se habían capacitado. La próxima. Lo importante del modelo de Mi Barrio Recicla es que es un modelo súper interesante, y que ya como hablaron, ¿cierto?, en las ponencias anteriores, el modelo de la ley REP necesita tener muchos actores que trabajen de la mano. Y el modelo que estamos utilizando nosotros hoy día en Providencia es un modelo que contempla todos esos actores, donde tenemos 80.000 viviendas que están participando, algunas pausadas y otras que vienen en camino, pero también tenemos como gestores, ¿cierto?, a Rembre, Cristoro, Disal, que a su vez trabajan con recicladores de base mucho más pequeños, que es lo que te exige la ley, y con clasificación final en KDM. Este modelo es súper importante. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque en la situación de pandemia necesitábamos coordinar a todos estos actores que trabajan para que el servicio se pudiera seguir prestando, porque al final es súper complicado para un municipio decir, bueno,
todos reciclamos, vamos avanzando, ¿cierto? Estamos de verdad aplanando la curva de la generación versus el reciclaje, que en Providencia siempre iban así. Subía la generación y subía el reciclaje, pero llegamos a un punto en el que la generación se mantuvo y el reciclaje empezó a subir. Y que eso es lo que al final nosotros queremos. No queremos ser los que más reciclan, sino lo que queremos nosotros es que dejemos de generar y que se recicle lo que realmente se tiene que reciclar. La próxima. Y estas son estadísticas asociadas a Mi Barrio Recicla en Providencia. Nosotros partimos en septiembre del 2019 con 40 toneladas mensuales y 300 edificios, y hoy día estamos con casi 1000 edificios y con un total de recuperación de 165 toneladas, que eso es demasiado. Hemos crecido mucho con este servicio y por ende, con pandemia o sin pandemia, lo íbamos a seguir realizando igual. Lo que pasa es que la implementación se vio pausada. La próxima. Y lo mismo pasaba con los puntos verdes de los parques y las plazas. Tenían un promedio mensual de recuperación de 90 toneladas, considerando el vidrio y las campanas de Paniquem que siguen funcionando, que también vieron su logística reducida producto de la pandemia, pero que en definitiva ambos programas funcionaban de una buena forma. Lo único sí fue, como les comentaba anteriormente, es que los equipos de los puntos verdes se contagiaron ambos. La próxima. Entonces, bueno, lanzamos una campaña junto con el Ministerio de Medio Ambiente, porque de verdad ya era mucho. Nos empezamos a dar cuenta, hicimos revisiones en terreno, de que de verdad estaban dejando ese tipo de materiales. Mascarillas, guantes, esta como antiparra, delantales, estos overoles que son desechables, y está bien, se entiende de que puedas tener tú, como consumidor de esos productos y que los utilizas, puedes tener esa como eh, esa problemática de qué hago con ellos, pero es que en realidad los puntos de reciclaje son para ciertos tipos de residuos que sí tienen un sistema asegurado para poder ser gestionados y valorizados, no así residuos que eventualmente podrían venir contaminados. La próxima. Y bueno, se tomó la decisión junto con la alcaldesa de eliminar los puntos verdes de los parques y las plazas y hacer una transición. Esta transición tenía que ver con, estaban los puntos verdes de los parques y las plazas, la recogida selectiva y qué iba a pasar entre medio de estas dos cosas. Y por eso es que decidimos instalar un punto limpio móvil, mucho más pequeño, que fuera por diferentes parques y plazas, sacar las estructuras de los ex puntos de reciclaje, que también iba a ser un desafío, y porque, bueno, había un déficit presupuestario y por lo tanto el contrato que teníamos ya no lo podíamos sostener, y por ende necesitábamos rebajar, pero también entregar un servicio. Aumento de riesgo de contagio, el confinamiento obligatorio, o sea, nosotros veíamos que la gente seguía yendo a dejar a los puntos de reciclaje porque no tenían horario, entonces tú podías ir a las 3 de la mañana como podías ir a las 7 de la tarde, entonces era súper complejo. La priorización del cuidado de la salud, devolver los parques y las plazas a los barrios, que ese siempre fue el objetivo una vez implementada la recogida selectiva, en los departamentos y en las casas, esos puntos se iban a ir de la vía pública, y disponer de una medida transitoria y concreta para esta transición del punto verde en espacio público versus la recogida selectiva, que es el modelo que estamos implementando. La próxima. Y acá hay una foto que lo grafica todo. Pasamos de el punto verde versus el punto limpio móvil, que en realidad está un cierto tiempo y luego se va. Tiene un calendario por zona, tiene un servicio de lunes a sábado, ahí dice lunes a viernes, lunes a sábado, y un horario de 10 a 18 horas o hasta que el camión complete su capacidad, que es 1 tonelada. Tiene un monitor operador que ayuda a los vecinos a separar los residuos, pero además hoy día está haciendo una labor súper importante de poder decirle a los vecinos y vecinas y personas que asisten de que tienen que tener una distancia física. ¿Por qué? Porque lamentablemente las conductas también dicen mucho de nosotros mismos. O sea, y el ir a dejar a un punto de reciclaje no significa llegar y tirar la bolsa con todo lo que separaste, sino que también requiere de un momento en que tú puedas dejar las cosas en los contenedores que corresponden. Y hoy día los monitores están haciendo esa labor de recordar que mantengas la distancia, de recordar que aplastes, de recordar que tengas cuidado también con los otros vecinos que están esperando. La próxima. ¿Qué problemas hemos tenido asociados? Porque nada de esto iba a ser fácil. Estamos en medio de una pandemia que, bueno, Providencia va a salir, ¿cierto? Y va a pasar a la fase 2, pero esto fue súper complicado porque partimos el 5 de julio. Entonces, ¿qué pasaba? Que los puntos se llenaban muy rápido.
Entonces la gente igual iba a dejar un montón de cosas y residuos que juntaron durante un montón de tiempo. O sea, hemos estado en terreno y les preguntamos, disculpa, estos residuos que tú traes, ¿son de ahora, de una semana? ¿Te consumiste toda esta cantidad de envases en una semana? No, por lo general eran que era primera vez que salían y que ya tenían en realidad los residuos juntados de tantos meses que necesitaban disponerlo en el punto de reciclaje. Bueno, y que la capacidad de llenado es 100% vinculada al volumen. O sea, una tolva llena con envase y embalaje liviano hace aproximadamente 500 kilos. Asimismo, los vecinos no aplastan sus residuos, provocando que por cada persona que viene y deja sus botellas de 5 litros de agua desechable, las deja así en el contenedor, 3 vecinos más no pueden ir a dejar su material, porque claro, se llena de volumen. También lo mismo pasa con el material mezclado, y el material mezclado no tan solo me refiero a que uno lo juntó en su casa porque tiene poco espacio y después lo va separando, sino que nos hemos encontrado también con situaciones de bolsas que adentro vienen restos orgánicos también, pero también vienen potencialmente reciclables inorgánicos. Entonces, en realidad, eso no puede ser. Hay que dejar lo que realmente se debe dejar ahí. Y bueno, una vez que el punto se llena, se va, y los vecinos que no alcanzaron a llegar están dejando su material, lo abandonan en el espacio público. Y eso nos hemos encontrado mucho, y es por lo que estamos tratando de buscar soluciones. Porque de verdad, cuando una persona tiene la conciencia de separar en su casa, tratar de gestionar sus residuos, esa responsabilidad no se acaba cuando yo voy al punto y el punto se fue. Esa sigue siendo mi responsabilidad y yo no puedo abandonarlo ahí. Como, bueno, ahora ya no es mi problema que venga otra persona y se haga cargo. No, necesitamos que seamos corresponsables, porque ambas partes, tanto el generador en este caso como es un vecino, una vecina, un consumidor, y el municipio tienen que trabajar unidos para que estas cosas resulten, si no realmente es imposible. La próxima. Y como mejoramiento en esta transición, estamos haciendo un recambio a media mañana de sacas para que el punto móvil pueda estar de 10 a 18 horas, porque ya en realidad lo hemos estudiado y estamos viendo de que efectivamente se está llenando a ciertas horas y se hace un recambio de sacas completo, y hoy día nos estamos llevando 30 sacas de 1 metro cúbico, que es alrededor de una tonelada 200 aproximadamente. O sea, es mucho, mucho volumen. Asimismo, también instalación de informativos en las parques y las plazas donde estaban los puntos verdes y que ya no están, para que los vecinos no abandonen sus residuos ahí, y además donde se instala el punto móvil, y refuerzo de las comunicaciones sobre el concepto de la corresponsabilidad. Porque si tú no aplastas, le quitas la posibilidad a otra persona de que pueda reciclar sus residuos. La próxima. Y bueno, ¿cómo viene el futuro de la gestión de residuos en Providencia? En lo inorgánico seguimos con la recogida selectiva, lo mismo para las viviendas unifamiliares, y con estas recogidas primarias, estos sistemas primarios que son los puntos móviles que te ayudan, ¿cierto?, a acercarte a algunas zonas cuando tú estás en periodo de implementación. En el orgánico, vamos a seguir con el probiorgánico, que son los kits de vermicompostaje para viviendas, pero también vamos a implementar un piloto que es automatizado de un compostador industrial en un sector que se llama EMPAR, que son alrededor de 300 departamentos que van a participar también en un piloto. Y además también estamos con puntos de entrega drop-off en algunas plazas, que lo vamos a retomar cuando ya podamos estar seguros de que podemos controlar la situación en los parques y plazas, para que la gente pueda ir a dejar sus orgánicos, que es un sistema que ha funcionado súper bien, y que los domingos las personas pueden ir a dejar el ciclo de recreo día, dejan su bolsita con orgánico, y eso posteriormente se recicla y se composta también. Pero además esto lo estamos acompañando con políticas locales, y estamos elaborando una ordenanza de gestión de residuos, y que tiene que ver precisamente con el inorgánico y con la implementación de la ley REP, porque en realidad no tiene sentido de que si en tu zona tú tienes recogida selectiva, esos edificios y esas casas tienen que separar sus residuos. Es la única manera en la que podamos implementar incentivos del tipo de diferenciar los cobros de basura y de derecho de aseo, o también poder disminuir la frecuencia de retiro de basura domiciliaria. Porque eso sería como el mundo ideal, ¿cierto? Que una vez a la semana te fueran a buscar el inorgánico, 2 veces a la semana el orgánico, y tú cambiaras todo tu modelo para que la recogida de residuos sólidos domiciliarios, la basura común, fuera una vez a la semana. Y eso es lo que estamos apostando, y queremos que en un plazo
ojalá no muy mayor, podamos lograr realmente tener a toda la comuna separando su fracción inorgánica potencialmente reciclable. Y la próxima, Maca, para terminar, y en lo comercial también. Vamos a pilotear recogida selectiva en polos comerciales, específicamente los vidrios y los cartones, que son los residuos más problemáticos que tienen hoy día los locales, los bares, los restaurantes. Entonces, una vez que volvamos a la apertura de todos estos locales, vamos a comenzar con este piloto de recogida selectiva para la fracción inorgánica. Y bueno, básicamente es eso, darle las gracias por la invitación y que ojalá podamos conversar con respecto a la gestión de residuos en la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, y muchas gracias a la Municipalidad de Providencia. Ahora le cedo la palabra a Alejandro Navet, de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, más conocida como ANIR. Sí. Hola, ¿cómo están? Primero que todo, gracias por la invitación. Han sido muy interesantes todas las presentaciones. Contarles un poco que ANIR, que es la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, que es una asociación bastante joven, que nació el año 2013 con 10 socios, y hoy día ya somos 34. La siguiente, por favor. Dentro de los socios que nosotros tenemos socios que están en toda la gestión de residuos, desde consultoras preveniendo que se genere más basura, hasta empresas que eliminan estos residuos. Es decir, también tenemos gente que hace reutilización, reciclaje y valorización energética de biomasa. Ahora bien, la concentración de nuestros socios está en el reciclaje y en el compostaje. Siguiente, por favor. El propósito de ANIR tiene que ver con la articulación, el impulso y la promoción en la recuperación de materiales reciclables de forma sostenible y colaborando, por supuesto, con el sector público y privado a lo largo de todo el país. Nosotros siempre nos preocupa el lenguaje y por lo tanto nosotros hablamos de materiales usados, materiales reciclados, no hablamos de residuos. Y aquí hay un gran desafío que tiene que ver con la cultura del residuo y la basura a la cultura de un material usado. Entonces, básicamente nosotros podemos ver en la casa que te tomas un jugo en una botella de vidrio, la lavas y tú puedes llamarlo residuo o lo puedes llamar una botella usada. Nosotros creemos que es una botella usada, que puede ser reusada, obviamente con agua, por ejemplo, para la casa, o puede ser entregada para ser reciclada y formar una nueva botella. Siguiente. ANIR tiene una declaración de principios que tiene que ver con que apoya y vela porque se siga siempre un orden jerárquico en el manejo de residuos, entendiendo este orden jerárquico como el orden de preferencia en el manejo que considera como primera alternativa siempre la prevención de la generación. Por supuesto, a nosotros nos interesa mucho eso, porque si se previene la generación, estamos preveniendo indudablemente la eliminación o la valoración energética, y estamos previniendo que el ecodiseño o el diseño de los empaques siempre se preocupe porque pase por el camino final del reciclaje, si es que no se puede reusar o no se puede usar. Luego, entonces, dejando a la eliminación siempre como la última alternativa. Siguiente. En este sentido, la declaración de principio se basa en la jerarquía de manejo de residuos, entendiendo que el reciclaje y el compostaje es el séptimo recurso. No solamente tenemos el recurso forestal, el recurso de agua, el aire, etcétera, que nos ha hecho un crecimiento industrial importante. Es el séptimo recurso porque si no lo entendemos así, vamos a seguir extrayendo materiales importantes de nuestro planeta. El reciclaje y el compostaje es el último camino hacia la economía circular y es el eslabón más importante en este sentido. Eso no quiere decir que nosotros queremos que llegue todo a reciclaje, pero indudablemente lo que sí estamos dispuestos, siguiente, es que la eliminación no se produzca. O sea, en definitiva, todo debe irse al reciclaje y compostaje como último camino. Y siguiente, y la valorización energética, por supuesto que también. O sea, no tiene sentido pasar a estos dos últimos estamentos porque se pierde la materia prima y el recurso. En definitiva, esta es la competencia entre el recurso natural y el recurso reciclado. ¿Ya? Siguiente.
En este sentido, nosotros tenemos un panorama bastante malo en Chile, que tiene que ver al conocido 90% de eliminación versus solo un 10% de reciclaje a nivel nacional. Hoy día tenemos residuos sólidos domiciliarios que están bordeando casi nacionalmente los 8 millones de toneladas. Solo la región metropolitana tengo entendido que es casi 4 o 4,5. Y de esto, indudablemente, hay un 58% que se puede recuperar a través del compostaje, la biodigestión, etcétera, y hay casi un 32% que son envases y embalaje, sin considerar, indudablemente, todos los neumáticos, las baterías, los aceites lubricantes que tienen que ver más con lo industrial. Entonces, si ustedes se fijan, el cuadro europeo hace muchos años, hace 30, 35 años, ha ido avanzando en el reciclaje y tenemos tasas interesantes de 65%. No hay tasas mayores a eso. Indudablemente hace 35 años no se conocía la economía circular y por lo tanto las tecnologías eran otras. Sí buscaban reducir los rellenos sanitarios, pero también estimulaban la utilización de estos residuos con otras tecnologías que hoy día ya no son tan relevantes, y sí son relevantes el reciclaje y el compostaje. Siguiente. El año 2007 nosotros encontrábamos que las tasas de reciclaje, por ejemplo, de cartón, eran un 78%, liderado siempre por aquel cartonero que se transformó en un recolector de base y hoy día es un reciclador de base. Y también con la conciencia de la industria, supermercados, grandes tiendas, hospitales que tienen muchas cajas de cartón y que son de fácil recolección. Hoy día el déficit está en lo domiciliario. Aceite y lubricante usados, se ha destacado en Chile por el uso de regeneración o combustible alternativo líquido, las baterías fuera de uso por la recuperación del plomo, el plástico, el aluminio. Hoy día no tenemos fundiciones en Chile, por lo tanto todo se exporta en briquetas de aluminio para formar nuevamente latas de aluminio, aerosoles, etc. El vidrio, lamentablemente, teniendo la capacidad instalada completa para poder reciclar todo el vidrio de Chile y más, incluso importar de otros lados, solo se recicla el 32% por una falla de recuperación. En plásticos, las tasas se espera que el PET crezca cualquier cantidad con respecto a la ley REP. Es uno de los productos que tienen una alta reciclabilidad y el plástico es muy amoldable, por lo tanto, en ese sentido va a alcanzar tasas del 60% rápidamente. El neumático, la verdad, la atracción de la demanda para la trituración de neumáticos es tan baja a nivel mundial que es un gran problema. La única posibilidad de que el neumático alcance tasas sobre el 80-85% es que aparezca la reincorporación en el neumático nuevo de este polvo de caucho, ¿ya? Para eso la nanotecnología está tratando de estudiar y la reincorporación de volver a la molécula original. Hay grandes problemas en la vulcanización, pero si se logra eso, vamos a tener una economía circular con los neumáticos también. La innovación es muy importante. Siguiente. Nosotros tenemos dramáticamente... tenemos eliminación en relleno sanitario, que es demasiado grande todavía. En vidrio se eliminan 186.000 toneladas. La tasa de reciclaje de 87.000 toneladas que está ahí se debe justamente a la recolección y la recuperación en Oreca, que tú encuentras ahí el material usado fácilmente, pero en los domicilios es prácticamente imposible regularlo porque no existe una separación de origen y recolección puerta a puerta masiva. Sí existen las campanas, pero las campanas no explican las tasas de reciclaje mundiales. En el plástico todavía se siguen eliminando 136.000 toneladas, un poquito más abajo está el PET, 73.000 toneladas, y el plástico PP, 23.000 toneladas. En neumáticos se eliminan 121.000 toneladas, que sin un destino claro, está muy atomizado en predios agrícolas, está en predios extensos en las mineras, está el paseo ambiental
es mucho más grande. O sea, esto es solamente la generación anual, pero si nosotros contabilizamos todos los neumáticos que están en el mar, en los ríos, en los predios, es un desastre ambiental. El cartón se eliminan 102.000 toneladas, sobre todo domiciliario, y en aceite y lubricante 50.000 toneladas que hoy día se eliminan y con destino desconocido, se usa para calderas sin el tratamiento debido, que se produce una contaminación entre las 4 de la mañana y las 7 de la mañana en panadería en que usan este aceite sin absolutamente manejo ambiental. Las baterías fuera de uso hoy día se exportan ilegalmente porque el precio de compra internacional es 3 veces superior a la que compra en Chile, la única planta de reciclaje que existe en Calama, que increíblemente todo Chile tiene que llevarle a un sector en el norte, generando obviamente la peligrosidad, porque se transforma en un terreno, un espacio de sacrificio. O sea, imagínense todas las 53.000 toneladas que se lleven directamente a un solo sector. Es irracional. Y el aluminio, hoy día 13.000 toneladas. El aluminio tiene un muy buen precio de compra, por lo tanto, la recuperación es bastante alta. Pero sin embargo, los hogares chilenos siguen botándola a la basura y se pierde en los rellenos sanitarios y vertederos legales e ilegales. Siguiente. El COVID-19 nos ha impactado muy fuerte en el reciclaje, no solamente con la pandemia, sino también eh, en octubre, cuando hubo el estallido social, fue muy fuerte. Siguiente. Por ejemplo, se generó desde octubre a la fecha una disminución en el abastecimiento de materiales usados. Primero, en el estallido social, porque fue afectado muy fuertemente los residuos que provienen del sector automotriz, porque quemaron muchos car centers. ¿Ah? Ahí incluso usaron el aceite usado que estaba ahí recolectado para ser retirado, para quemar y seguir quemando. Quemaron neumáticos y fue una exposición que a mí me sorprendía lo que hablaba Constanza, que en definitiva no estábamos preparados para este desastre, ¿ah? Un desastre social. ¿Qué pasa cuando empiezan a quemar y dentro de esas instituciones o empresas existen residuos peligrosos que estaban dispuestos bien acopiados para ser reciclados adecuadamente? Pero con el COVID-19 se produce un traslado del consumo, es decir, todas aquellas personas que trabajaban en su oficina, en el comercio, en la industria, y que almorzaban ahí, y que consumían sus alimentos ahí, en casinos, en bares, etcétera, todo ese consumo se va al hogar, casa a casa, y como el sistema de recolección para el reciclaje en el sector domiciliario es el más malo que el no domiciliario, que es muy bueno y bastante avanzado, ese material lamentablemente se pierde y se lleva directamente a eliminación. Y los puntos limpios y los puntos verdes, que no representan más del 1% del reciclaje mundial, tampoco explican esa baja. Entonces se espera que el año 2020 haya una baja en la tasa de reciclaje por pérdida de materiales usados en la eliminación y en la recolección. Si bien es cierto, nosotros como industria hemos conseguido la continuidad operativa y que se haya declarado como una industria esencial, eso sí fue bueno para que los 3 turnos que generalmente trabajan en economía de escala las plantas de reciclaje bajaran solo a un punto, a un turno, y nos mantuvimos operando, pero obviamente con 1/3 de los trabajadores y muchos trabajando desde la casa, y tuvimos muchos problemas en ese sentido. La dificultad en la operación de la cadena fue terrible porque en definitiva no estaban abiertas las empresas, no se podían sacar los residuos, había desplazamientos limitados, tuvimos mucho problema con los recicladores de base porque no tenían cómo comprobar que trabajaban en una empresa. Por lo tanto, las empresas de ANIR, juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, sacaron un mecanismo bastante artesanal, era que nosotros como las empresas de reciclaje de ANIR entregaban un certificado a ese root persona
para que pudiera seguir entregando sus materiales y no lo pararan los carabineros o los militares, con el timbre de Ceremi. Pero a partir del 19 de junio, ahora cuando se declaró que tenía que haber una declaración de movimiento colectivo, es decir, solo la empresa puede autorizar a los trabajadores, entonces los recicladores de base quedaron absolutamente al desamparo y no pudieron seguir trabajando. Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente inventó otro procedimiento que pudo darle aproximadamente a 300 recicladores de base, root persona, y sin inicio de actividades ni giro comercial, un certificado, pero solo 300 personas se vieron beneficiados. Siguiente. Esto a nosotros nos generó disminución de la venta del producto tratado, porque si bien es cierto, nosotros continuamos el abastecimiento indudablemente con menos capacidad, un tercio menos. Para que ustedes sepan, en la industria de automotriz bajó un 60%, en la industria de cartón casi un 40%, ¿ya? Nosotros tenemos problemas también, después de tratar estos materiales usados y generar un pellet o un gránulo de caucho reciclado o un vidrio pero triturado y transformándose en una nueva botella, la demanda de estos productos empezó a tener problemas. Por ejemplo, cuando yo quería vender un polímero de plástico PET reciclado, nos encontrábamos que el precio del polímero virgen era bastante similar al reciclado, por lo tanto los productores que adquirían esto preferían comprar virgen que reciclado. La baja del petróleo nos incidió mucho también, que el combustible alternativo líquido generado a través de los procesos de filtrado y decantado de los aceites y lubricantes usados para poder usarse como un combustible en las calderas, indudablemente certificadas, las calderas preferían el petróleo porque estaba más barato. Por lo tanto, todo eso generó que nos inventariáramos de varios materiales. Entonces teníamos gránulos de caucho esperando en la bodega final para salir, pero no puedo venderlo. Gránulos y pellet de plástico no lo podíamos vender. Aceite y lubricante listo para ser vendido a calderas forestales, mineras, etcétera, pero no podíamos venderlo porque preferían petróleo. Entonces tú te das cuenta que se prefirió el recurso natural, es decir, la extracción del planeta versus el recurso proveniente de materia prima secundaria reciclada. Y ahí hay un tremendo desacople a las políticas públicas. Y hablamos entonces y nos damos cuenta que hoy día se necesitan, por una parte, incentivos y desincentivos para alinearnos a la economía circular y no seguir con la economía lineal. Encontramos que las aseguradoras de crédito para la cartera de los clientes nos empezaron a subir las pólizas. Es decir, si yo le vendo a mis clientes, es decir, a aquellos que me compran el material reciclado, yo aseguraba una cartera de clientes contra posibilidades de que no me paguen, y las aseguradoras empezaron a aumentar al doble, al triple las pólizas o disminuyendo las coberturas. Por lo tanto, aparte de que nos disminuía la posibilidad de vender, nos disminuyeron los seguros de crédito, por lo tanto había inestabilidad en la venta. Y las exportaciones disminuyeron notablemente, separaron todos los residuos que no se podían tratar en Chile, se venden afuera como materia prima para otras empresas que sí tienen las capacidades y las innovaciones para la valorización. Y eso también se detuvo, por lo tanto se generó un poco detener el abastecimiento, porque ¿qué se acaba de recibir algo y comprar si es que yo no podía exportarlo? Siguiente. Se empezó a generar la estrechez de flujo en las plantas de reciclaje, es decir, nosotros en general tenemos una política de pronto pago a los proveedores, se le paga entre 3 días, o sea, 2 días a 15 días, sobre todo a los recicladores de base y a las pequeñas empresas recolectoras, porque entendemos que ese es el sueldo de la familia, el sueldo de la pyme, etcétera. Pero nos encontramos que cuando nosotros vendíamos nuestros productos ya reciclados como materia prima secundaria, nuestros clientes nos empezaron a pedir nosotros bajar los precios y pedir prórroga. Y eso generó que, por un lado, pagáramos por la entrada de los productos usados
y no recibiéramos los ingresos. Por lo tanto, tuvieron que pedir muchas empresas el crédito FOGAPE y encontramos que el crédito FOGAPE se demoraba mucho. Por lo tanto, muchas de nuestras empresas bajaron, estuvieron una semana funcionando y otra semana no, y algunos pensaron 2 semanas sin funcionar y estuvieron ahí esporádicamente. Siempre, en todo caso, todos los socios han agradecido la posibilidad de continuar. Y por último, contarles que ANIR fue premiada internacionalmente con un reconocimiento internacional dentro de las 100 empresas que más valor aplican al reciclaje. Así que estamos muy contentos con ese premio. Queremos seguir trabajando, sabemos que somos una asociación pequeña todavía, pero tenemos todas las ganas de seguir impulsando el reciclaje en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu ponencia. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que se han hecho a través del chat, ¿cierto? Y le dejo la palabra a Macarena Guajardo, que es la directora ejecutiva de Fundación Basura, quien se va a encargar de moderar las preguntas. Gracias, Fabiola. Le doy el pase a la Lía Ríos, de Movidos por Chile, quien estuvo leyendo las preguntas por el chat. Hola a todos y a todas, espero que les haya gustado cada una de las presentaciones y para adelantarme algunas preguntas nos vamos a encargar de enviarles todas las presentaciones, todo lo que hoy día hemos expuesto para que lo tengan disponible en sus correos, yo creo que a partir de mañana, ¿ya? Y por el tiempo vamos a seleccionar algunas preguntas. Y la primera pregunta era, bueno, se le hicieron a Marcelo y también a Paloma, y tiene que ver con cuánto representan las toneladas recuperadas puerta a puerta versus los puntos de acercamiento. Cualquiera de las dos que nos pueda responder. No sé, ¿voy yo, Alejandro, primero? Ya, bueno, en el caso de Providencia, los sistemas de recogida selectiva puerta a puerta, hoy día tenemos una recuperación de 165 toneladas mensuales, donde están participando 1000 viviendas aproximadamente, versus los sistemas como un punto limpio móvil, que tiene una recuperación aproximada de 66 toneladas mensuales, porque considera también el vidrio, pero el vidrio se gestiona a través de las campanas de Coaniquem, que están asociadas y están como cercanas a donde se instala el punto limpio móvil. Entonces, obviamente, la recuperación siempre es mayor en los sistemas de recogida, y ahí también leí otra pregunta en el chat que hablaba sobre el descarte. Hoy día en mi barrio Recicla tenemos un descarte, que es un sistema de recogida selectiva, tenemos un descarte que es menor a un 10%. Varía entre el 2 al 8%, dependiendo de los meses. A diferencia del punto verde que teníamos antes, que estaban en los parques y las plazas, que teníamos un descarte de casi un 20%, y era básicamente porque de verdad se disponían cosas que no se podían reciclar. Y iba mucho material mezclado con residuos orgánicos y, no sé, restos de escombros, voluminosos, un montón de problemas que estaban asociados también a los puntos de reciclaje. Entonces, la recuperación con la recogida selectiva siempre va a ser mayor. Gracias, Paloma. Vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver, dirigida para Alejandro, y dice, ¿cómo se puede hacer para que los plásticos reciclados no terminen en algún momento convertidos en microplásticos? A ver, la respuesta es bastante compleja porque es una solución matricial. De partida uno tiene que irse aguas arriba, o sea, prácticamente uno no debiera diseñar plásticos o envases o utensilios de pequeña magnitud. ¿Ah? Por ejemplo, hacer cotonito de plástico son muy chiquititos, entonces todo lo que sea chico tiene un sentido común de eliminar eso, y hacerlo, por ejemplo, un cotón de cartón, por ejemplo, o que en definitiva sí se va a poder reciclar versus algo. Entonces, primero hay que eliminar todos esos elementos pequeños. Lo segundo es que aquellos plásticos que sean de un solo uso y que realmente van a usarse una sola vez y no son reciclables, es decir, son desechables, porque no tienen un proceso de recuperación, porque el plástico no es recuperable, tiene que pensarse en el uso de un material que sí sea reciclable o que sea reutilizable. Ahora, para poder evitar esta disposición de microplástico en el mar, tenemos que evitar que lleguen allá, eso es básico. Entonces la educación, la información, la capacitación y la cultura de las personas es muy importante, pero no basta esto, porque si no hay una recolección segregada,
a la casa a casa, indudablemente hay un riesgo de que ese material se vaya a algún lado. Y si no hay contenedores para la separación, las personas necesitan facilidades para poder disponerlo ahí. Y creo que una de las cosas más importantes es estar en los puntos de generación y riesgo. Es decir, en todo el sector costero, uno debería tener, pienso yo, puntos de recolección especialmente para los plásticos. O sea, aquí hay una idea interesante que de alguna manera nosotros la hemos conversado. Los productores de envases de embalaje de plástico deberían hacerse responsables de tener no un basurero, sino un recolector de plástico para que la gente no deje su botella ahí, para que evite y lo deje justamente en un lugar que lo podamos recuperar y reciclar. Muchas gracias, Alejandro. Y la última pregunta, que es para el equipo CCU, para Constanza y para el José, que dice que si ustedes creen que este estudio, este primer estudio, pueda transformarse en una especie de primer manual que permita mejorar el manejo de residuos, ¿cuáles serían los pasos a seguir para avanzar en este primer manual? Si es que se pudiera avanzar en él. No sé si quieres contestar tú. Ya. Yo creo que primero habría que agregar de todas formas el caso de las pandemias. Es algo que no lo teníamos en consideración al momento de redactar el documento. También sería bueno agregar, que también lo pusimos, como los desastres que nos afectan más comúnmente a los chilenos, y que eso va a depender también de la región y del lugar en específico, pero que pueden ser, por ejemplo, los incendios, las erupciones volcánicas, que no estaban al menos en las recomendaciones de la ONU, por ejemplo. Y yo creo que agregando las experiencias más locales, porque creo que es difícil hacer como un manual estandarizado que logre como reunir todas las particularidades de cada comunidad, sobre todo teniendo Chile como diferencias geográficas tan grandes. Creo que sería bueno tener como ese feedback de las comunidades locales para poder como complementarlo un poquito más, pero siempre teniendo en cuenta que es difícil hacer como un manual de aplicación general, porque la conclusión a la que, como la que llegamos con la Connie fue que si bien son como recomendaciones que se pueden utilizar ante situaciones de catástrofe o pandemia, siempre tienen que quedar como en recomendaciones. El mismo documento de la ONU también señala que hace, no sé, referencia al sentido común. Entonces, creo que agregando como esos complementos podríamos tener un manual ya un poquito más completo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos. Lamentablemente por tiempo ya estamos, así que les quiero pedir a todos los que están aún conectados que puedan prender sus cámaras para sacar una foto final. Por favor, no se vayan prendiendo sus cámaras. Les vamos a estar enviando toda la información que hoy día se levantó, todas las presentaciones. Obviamente, si alguno de ustedes tiene interés de poder acercarse a alguno de los expositores, por favor, también a través de nuestros correos nos puede hacer llegar esa solicitud y podemos comunicarlos a la interna. Y voy a pasarle la posta a la Fabiola. Sí, muchas gracias, Lía. Quiero darle las gracias a todos y todas las asistentes y sus preguntas por interesarse en estos temas tan relevantes. Y como les dije en un principio, Fundación Pro Bono trabaja con organizaciones sociales en temas de políticas públicas, en asesorías jurídicas, tanto organizaciones sociales como personas naturales. ¿Y por qué les vuelvo a decir esto? Porque este seminario no hubiese sido posible sin la iniciativa de Fundación Basura, Movidos por Chile, en trabajo en conjunto con Fundación Pro Bono y por supuesto el trabajo importante que hizo CCU, ¿cierto? Como miembro de Fundación Pro Bono y elaborado por Constanza Barca y por José Aliste, a quienes les agradecemos mucho,
Por lo tanto, los invitamos a todas y a todos a encontrarnos en www.probono.cl o a escribirnos a probono@probono.cl para que se puedan contactar con nosotros y así ver si quizás en el futuro podemos trabajar en conjunto. Así es que, Lía, ¿alcanzaste a sacar la foto o todavía no la sacas? ¿Sí? Ya, está sin audio. Yo saqué varias, así que estamos. Ya, Estamos. estupendo. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Chao. todos. Muy Muchas bien. gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias.